es prácticamente inédito, ¿no? Contiene las razones por las cuales el socialismo ha fracasado en todos los países del mundo en los que se ha aplicado. Como ustedes saben, La Patria es un portal de análisis y de opinión que fue fundado, que es dirigido por Pablo Bustamante y que tiene como misión la promoción y defensa de la economía de libre mercado, la institucionalidad, el Estado de Derecho, la meritocracia en el Estado, el crecimiento del país para reducir la pobreza y la defensa de todas las reformas que son necesarias para alcanzar esos fines. Por esa razón es que La Patria se decidió a publicar este libro de Félix Álvarez Velarde, que es un libro, repito, muy interesante, inédito, porque estamos seguros, a contribuir muchísimo en la batalla cultural por, construir un país en libertad, construir la libertad económica y política que el país necesita para salir adelante, ¿no? Entonces, vamos a tener primero las palabras precisamente de Félix Álvarez, que es un hombre que además tiene un testimonio personal muy interesante porque él conoce al monstruo desde adentro. Él perteneció al Partido Comunista, a la Juventud Comunista, y visitó la Unión Soviética y como consecuencia de todo ese peligro llegó a la conclusión de que ese sistema efectivamente no funcionaba. Y luego vamos a tener las palabras de Enrique Gersi y de Francisco Tudela, que aún no llega. Muchas gracias. Buenas noches a todos. En principio, para agradecer la presencia de dos personalidades que me honran con ser periodista de libro, el doctor Enrique Gersi y el doctor Francisco Tudela, que está en llegar. Asimismo, agradecer a La Patria, representada por Pablo Bustamante y Jaime Dalcaus, por haberme permitido publicar este trabajo. Y agradecer a todos ustedes por esta presencia para tratar un tema de mucha importancia para nuestro país y para todos, cada uno de nosotros. Como van a ver en la historia del libro y en esta exposición. El libro es un aporte en defensa de nuestra democracia y el proceso de desarrollo que se inició con la Constitución de 1993. Hay unanimidad entre los comentaristas, entre los analistas, tanto internos como externos, de que en el periodo que empezó con la Constitución de 1993 hasta el 2019 hubo un crecimiento muy grande en el Perú, solamente comparado en América Latina con el de Chile. Solamente un dato es demostrativo de eso. La pobreza, que era de 56%, se bajó al 20% hasta la llegada de Castillo. Y con Castillo ya se ha empeorado la situación hasta el punto que ya tenemos una pobreza de 27.5%. Ha sido escrito en base al testimonio de dos militantes del Partido Comunista Peruano, uno de ellos un alto dirigente. Pero que, de acuerdo a nuestros análisis, llegamos a la conclusión rotunda de que el socialismo había sido un fracaso. Igualmente hemos hecho una investigación profunda en el marxismo-leninismo. Hemos revisado y profundizado en el tema y un análisis de todos los procesos socialistas que se han dado en el mundo. Y asimismo hemos recogido valiosos aportes de filósofos y economistas
que han analizado el tema, ¿no? Y que han llegado a las mismas conclusiones, ¿no? De que el socialismo es un fracaso, especialmente de los economistas de la escuela austríaca. Los recomiendo mucho. No es un libro académico, sino de difusión. Mi interés no es académico, es de difusión, porque es necesario que nuestra población conozca muchas cosas para la cual se desconoce en gran medida, hasta el punto que en el 2021 se inició y ganó las elecciones un partido marxista-leninista. Va a ser una utopía muy importante que impactó a gran parte de nuestra población, principalmente estudiantes, en el caso de Perú, estudiantes universitarios y la intelectualidad. Y afectó directamente a toda la humanidad. Desde 1917, que se inició la revolución bolchevique, hasta el 1991, que terminó de desplomarse el bloque soviético y la mayor parte de países socialistas del mundo. Y esta utopía fracasó en todas sus variantes: el leninismo, el estalinismo, el maoísmo. Todas las variantes que se han aplicado en el mundo fallaron, fracasaron, pero además con graves daños a todas las poblaciones donde se implementó. Como por ejemplo hambrunas. Solamente en China, con el programa del Gran Salto Adelante de Mao Zedong, murieron alrededor de 30 millones de campesinos de inanición por el fracaso de la colectivización de la tierra y de este plan del Gran Salto Adelante, que lo explico en el libro. Pobreza. Las poblaciones de los países socialistas tuvieron bajos niveles de vida, sobre todo en comparación con el camino que habían seguido los países desarrollados. Pérdida de libertades y derechos fundamentales y la pérdida de proyectos de vida de la gran mayoría de la población, como lo relata también extensamente en el libro. Una cuestión trágica. El fracaso del socialismo en el mundo, que ha sido dictado por la patria, que a su vez lleva una labor extraordinaria en las redes de difusión de la problemática peruana desde el punto de vista del libre mercado, desde el punto de vista de la libertad. Es un libro que tiene la bibliografía de rigor, el aparato crítico de rigor, y por consiguiente es un libro recomendable desde todo punto de vista para quien quiera saber los elementos básicos del marxismo, la historia del comunismo, lo que es muy importante, la historia del comunismo en el Perú. Don Félix Álvarez Velarde ha comprendido los aspectos utópicos absurdos del marxismo, puesto que el marxismo se basa en un conjunto de predicciones fallidas que jamás llegaron a realizarse, que el proletariado iba a expandirse mientras la burguesía iba a desaparecer numéricamente, en fin, una serie de elementos utópicos que la historia fue demostrada en la misma época del apogeo del marxismo, que no eran ciertos con el crecimiento de las clases medias, con el crecimiento de los servicios, de los sectores terciarios,
y la disminución a través de la mecanización y hoy a través de la digitalización del proletariado. Más aún, este libro exhaustivo sobre este fenómeno, hoy anacrónico del marxismo-leninismo, pone en relieve el marxismo-leninismo más allá de la crítica indiscutiblemente inteligente y ácida de Marx en orden social, carecía de propuestas en el campo económico, en el campo social y en el campo cultural que pudiesen sustentar estados viables. La prueba de ello la da la historia. No queda ninguno de esos estados y los que quedan son obviamente dictaduras totalitarias a los ojos del mundo, sea la Norcorea de Kim Jong-un, sea la Cuba de Díaz-Canel y de Raúl Castro, en fin, o inclusive la Venezuela de Maduro. Lo que hace Félix Álvarez Velarde es examinar los 5 continentes y las catástrofes que esa ideología inhumana, y voy a explicar por qué inhumana, ha generado en el este de Europa, en Rusia, en el África, en Asia, en América Latina. Como señaló antes de fallecer hace 2 años Antonio Escontado, autor de Los enemigos del comercio, una obra enormemente importante, se ensayó el socialismo marxista en 90 de los 195 países que hay en el mundo. Y en esos 90 países fracasó, en todos fracasó. Entonces es la praxis la que demuestra la inoperancia de la teoría. Una teoría que no se realiza en la praxis es una teoría inviable, es una teoría sin propuestas reales. Y hundió a todos estos países en la miseria, en la enfermedad, en la pobreza, en la erosión cultural, en la destrucción de sus tradiciones nacionales o étnicas, causando en el fondo enormes pérdidas de civilización y de cultura en el mundo. Es un sistema que violenta la razón y la psique del ser humano. Va contra los más elementales deseos de todo ser humano de proteger lo propio, de proteger su familia, de proteger la propiedad que ha ganado con el fruto de su trabajo, la libertad de creer y la libertad de expresarse. Estas cosas que parecen derechos de alguna carta fundamental, en el fondo son cosas que para materializarse en el mundo y crear un mundo próspero, como ha ocurrido en muchos países del mundo, dependen del talento, de la iniciativa personal, de la imaginación, del esfuerzo y de la inteligencia de las personas. Y entonces el igualitarismo radical impuesto mediante el terror, en un ensayo de Trotsky, cuando era un compañero de Lenin y de Stalin, que se llama terror rojo, que da lugar a una ley de terror rojo, porque llegan a la conclusión los bolcheviques que el terror es el instrumento de elección, de dominación de la sociedad, una sociedad a la cual se le aplica un totalitarismo radical, un igualitarismo radical a través del terror. Es una sociedad de hombres paralizados, de hombres congelados, que no pueden crear cultura, que no pueden crear civilización, que no pueden crear un mundo y una continuidad histórica que sea realmente importante para su sociedad. El igualitarismo del marxismo ahoga entonces las virtudes humanas y establece un mundo de miedo, de negación, como la República Democrática Alemana, donde se sabe hoy que el 50% de la población
espiaba al otro 50% e informaba sobre los movimientos de todo el mundo. En pocas palabras, el libro de Félix Álvarez Velarde es una concisa historia de esta gigantesca catástrofe humana, que fue una catástrofe además desde los inicios de la Unión Soviética, cuando Lenin inicia la nueva política económica en los años 20, lo hace porque ya la Unión Soviética está quebrada y porque necesitan capitales y porque necesitan iniciativa personal. Naturalmente, esa nueva política económica era una treta para hacerse de un respiro y luego volver al totalitarismo radical. Es el marxismo-leninismo un sistema esclavista, peor que el que existía en el sur de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil Americana. La experiencia camboyana, con 3 millones de asesinados, con toda la población de las ciudades conducidas al campo para trabajar los campos, es la prueba fehaciente que se somete a todo un pueblo a un régimen esclavista a cambio de un poco de comida y finalmente un tiro en la nuca. Por el Gulag transitaron a lo largo de la historia de la Unión Soviética 60 millones de personas, trabajando hasta la extenuación, sin ningún pago, recibiendo una libra de pan al día en invierno y en verano. Hay un libro de Alexander Solzhenitsyn que ilustra esa realidad, que se llama Un día en la vida de Iván Vasilovich, que en realidad es un día en su propia vida, porque él fue un prisionero de Gulag que sobrevivió y escribió un libro fundamental que yo les recomiendo a todos, que es El archipiélago de Gulag, que muestra esta gigantesca red de campos de esclavos trabajando gratis para los aparatchiks y la élite del partido que dirigía la Unión Soviética. Gorbachev admitió además el carácter genocida de la Revolución Soviética y dijo que durante el periodo de la Unión Soviética, y esto lo he escuchado yo personalmente en la televisión en 1989, admitió que habían ejecutado a 30 millones de personas. Solzhenitsyn me respondió, le dijo a Gorbachev, bien, son 60 millones, que no se peleen, que sean 45 millones. Es un horror, es un mega genocidio. La revolución china son 50 millones en la primera etapa de gente exterminada y más de 8 millones de personas exterminadas en la revolución cultural. Todo esto está registrado en el libro negro del comunismo, publicado por la Universidad de Harvard, publicado por el editorial Planeta en castellano, publicado por Francés en Francia, dirigido por Stéphane Courtois, un intelectual de izquierda que, al igual que Félix Álvarez Velarde, reunió a un grupo de colegas y llegó a la conclusión que había que decir la verdad que muchos intelectuales habían tapado a pesar de las evidencias que clamaban al cielo. Es el caso, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, que estaba perfectamente enterado del genocidio y sin embargo callado. Hans Hermann Hoppe, el libertario alemán, sostiene que la caída del socialismo real, esta caída del comunismo, de la cual hemos sido espectadores a finales del siglo XX, es solo el anticipo de la caída del socialismo occidental, el socialdemócrata. Vamos a ver si es una predicción cierta o se trata de otra predicción fallida. Parte crucial del libro de Félix Álvarez son los capítulos 3, 4 y 5 sobre nuestra patria, el Perú, y los intentos de someterla al totalitarismo socialista. Él trata 5 tiempos: las guerrillas del 65, la dictadura de Juan Velasco Alvarado, la ofensiva del Sendero Luminoso contra la sociedad peruana a partir de 1980. 1980, Deng Xiaoping ya llevaba 2 años reformando la China, había empezado a reformar la China en 1978.
y Sendero Luminoso en 1980 inicia su ofensiva criminal contra la sociedad peruana, colgando unos perros en unos semáforos que dicen muerte a Deng Xiaoping, muerte al revisionismo chino. O sea, esto es surrealista, muestra realmente cómo la teoría, sin considerar los resultados de la praxis, conduce realmente, no hay otra manera de decirlo, a la cultura del crimen. Luego, la fase del MRTA, que casi me cuesta la vida a mí, sobre lo cual prefiero no hablar en este momento, y la experiencia de Perú Libre, que era un poco un regreso en la máquina del tiempo a este mundo anacrónico y superado del siglo XX, intentando traerlo de nuevo al siglo XXI en condiciones científicas, sociales, económicas, políticas completamente distintas que ya hacen imposible su aplicación en el mundo de hoy. Sin embargo, hace muy bien Félix Álvarez en advertirnos de hacer una disección del pensamiento de Perú Libre, porque evidentemente la gente se deja seducir por los absurdos más increíbles, y uno de ellos es el marxismo-leninismo de Perú. También es enormemente importante detenernos sobre la revolución de Velasco por su naturaleza, sobre la influencia en los procesos peruanos posteriores. Es el gran referente del socialismo peruano. Todo lo que el socialismo peruano no pudo lograr a través de la revolución desde 1930, lo logró aliándose con una dictadura militar, aplastando las libertades democráticas y imponiendo una serie de reformas que implicaron la expropiación de la banca, la expropiación de la pesca, la expropiación del agro, la expropiación de la gran minería, la expropiación de los supermercados, y podemos seguir haciendo la relación. Incluso pastelerías cayeron bajo la guillotina de la revolución. Y aplicando la vía Yugoslavia. Yugoslavia estallaría, como todos ustedes saben, en varios países que querían liberarse del yugo del comunismo en 1989. Sin embargo, el efecto psicológico, el injerto psicológico que en la mente de muchos peruanos la revolución de Velasco produjo, se ve que todavía hace efectos. Por ejemplo, en un documental recientemente aprobado por el Ministerio de Cultura que se llama La Revolución en la Tierra, que muestra una imagen sesgada de la realidad, y parece que vienen otros documentales del mismo género para ser vistos en nuestras salas de cine. Y entonces, lo que es enormemente importante en el libro de Félix Álvarez es mostrar la realidad de este fenómeno en la praxis y el fracaso en la praxis del fenómeno. No hay teoría sin praxis. Si la teoría fracasa en la praxis, la teoría no es válida. Y el caso chino abre una nueva vía, que es usar el capitalismo para el fortalecimiento del Partido Comunista Chino. Y en eso yo voy a ser enormemente franco. Es un capitalismo sin libertad, es un capitalismo contra-capitalismo, donde los miembros del partido consiguen el capital semilla y se hacen ricos protegidos por el partido. Pero si como Jack Ma hacen un comentario conveniente, entonces desaparecen de circulación los pesos, se les aplica hoy lo día en el país de partido único legislación antimonopólica, se desguazan sus negocios, y luego el señor Jack Ma emerge hace pocos meses en una reunión empresarial, no sé si en Europa o en Estados Unidos, y la prensa le hace preguntas, no contesta las preguntas, solo sonríe, algo salido de oro. Hay que hacer una advertencia adicional, y esa advertencia adicional, además de este capitalismo, digamos, usufructuado por el Partido Comunista, que es el fenómeno chino,
La otra advertencia es el marxismo posmoderno llano-leninista. Y ese marxismo posmoderno llano-leninista se basa en un criterio que estableció Herbert Marcuse en los años 60 en paralelo con la revolución de mayo del 68. Esto es, los estudiantes de mayo del 68 abrazan el marxismo maoísta porque consideran que el proletariado francés se ha aburguesado y los ha traicionado. Marcuse llega a la misma conclusión en los Estados Unidos y dice el proletariado norteamericano tiene refrigeradoras, autos, en fin, está completamente aburguesado, ya la revolución no puede ser proletaria. Tampoco le gusta a la Unión Soviética, es cierto. Y entonces dice, la relación opresor-oprimido tenemos que explotarla en base a las sensibilidades, esta palabra que usa Marcuse. Y las sensibilidades más profundas del ser humano están naturalmente en el color de la piel, en la sexualidad y en el miedo a la muerte, en el cual el ambientalismo se basa. Y entonces, naturalmente, ese es el otro peligro, este marxismo postmoderno que reconduce el conflicto social, pero ya a una anarquía colectiva en la cual la gente, en base a sus distintas sensibilidades, va a la confrontación social. Con esto termino, pero no quiero dejar de rendir un homenaje, así como el autor rinde un homenaje a todos aquellos que, habiendo sido marxistas-leninistas, han tenido el enorme valor personal de regresar sobre sus pasos, de ver que no hay teoría sin praxis y que si la praxis fracasa, entonces la teoría no sirve. Yo también quiero rendir homenaje a aquellos que nunca se dejaron seducir por el marxismo, aquellos que vieron con claridad que era esta terrible ideología que ha costado más de 150 millones de muertos en el mundo, registrados, no sabemos cuántos más. Y aquí rindo homenaje a Alexander Solzhenitsyn, a Konrad Adenauer, a Ludwig Erhard, a Jonas Savimbi, a Olavo de Carvalho, a Juanita Castro, la hermana del dictador, a Carlos Alberto Montaner, recientemente fallecido, a Janine Áñez, presa en Bolivia, a Vladimir Nabokov, el novelista, a Ludwig von Mises, a Friedrich von Hayek, a Ayn Rand, que era rusa y escapó de la Unión Soviética, a Roger Scruton, a Pío Baroja, a Ricardo de la Sierva, a Ricardo Montaner, el cantante fallecido recientemente, a Elia Kazan, a Henry Kissinger, a John Wayne, a Frank Zappa, el cineasta, a Pat Buchanan, a Pedro Beltrán, a Alfonso Baella Tuesta, una lista interminable en la cual omito muchos nombres que debería mencionar, pero esta presentación es corta y acotada. Una lista interminable de actores, de literatos, de políticos e intelectuales que nunca aceptaron el marxismo, que nunca se convirtieron ni por conveniencia al marxismo-leninismo y que tuvieron la mirada clara para ver al monstruo y despertar las conciencias que finalmente lo derrotaron. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quería agradecer a la Amparia por esta invitación, a Félix Álvarez Velarde, a quien conozco recién y de que he leído este estupendo libro, que los invito ardientemente a leer. Por supuesto, la presencia de mi querido amigo Pancho aquí en el panel. Pocas veces tenemos la oportunidad de leer, por lo menos quienes somos abogados, de leer un libro escrito por un ingeniero químico, sobre todo cuando no se trata de ingeniería química. Y es el caso singular de la obra que nos congrega el día de hoy, El fracaso del socialismo en el mundo. Félix Álvarez es ingeniero químico, es un hombre que ha militado en la izquierda,
tiene una evidentemente sólida formación política y convicciones profundas que expresa en este libro, viniendo ciertamente en un camino de regreso del pensamiento socialista hacia una defensa de la libertad y del capitalismo. Por consiguiente, este libro tiene un valor enorme. Es, además de ser un estudio, un análisis, un libro escrito dinámicamente que puede ser abordado por cualquier lector, yo diría que inclusive escolar, que podría tranquilamente leerlo sin problemas. Tiene el valor de ser un testimonio. Y eso me parece lo más trascendente de la obra. Félix Álvarez, al explicarnos las razones por las cuales él considera que el socialismo ha fracasado en el mundo, hace una explicación de su propia trayectoria personal. No se limita a argumentar, no se limita a explicar, no se limita a reseñar información, da un testimonio, y ese valor, el valor que encuentro en el testimonio, le da una importancia trascendente al libro que nos congrega esta tarde. Hay muchas cosas que podríamos decir. Yo voy a centrarme en una, fundamentalmente. Pancho, en su presentación, ha explicado por qué, desde el punto de vista de la praxis, tal como recoge el libro, el socialismo ha fracasado. Yo quiero dar un paso atrás, diciendo que no es solamente un problema de praxis, también es un problema de teoría. El socialismo ha fracasado porque no puede funcionar, porque el socialismo es un embuste, es simplemente un error. Si no fuera porque ha implicado la muerte de algunas decenas de millones de personas, sería simplemente un error prescindible que iría al cajón de los errores de la historia intelectual de la humanidad. Lo trágico del socialismo es que haya un grupo de gente fanatizada ha querido convertir en realidad lo que era imposible. Y sabemos que es imposible no desde hoy, sabemos que es imposible desde el principio, porque ya en 1921, Ludwig von Mises, mencionado hace unos minutos por Pancho, lo advirtió en una obra señera al socialismo, donde explica claramente por qué es imposible el socialismo. Hay todo un capítulo que Félix Álvarez dedica con precisión de ingeniero y capacidad de explicación y síntesis propia de las personas, además, que tienen la formación académica de Félix, donde resume los errores del socialismo. Yo diría que el principal que es imposible del socialismo es la imposibilidad del cálculo económico. En una economía socialista, y por eso es imposible, no puede haber cálculo económico, porque los precios son reemplazados por la planificación. Cuando tú reemplazas, sustituyes los precios por cualquier forma de planificación, recuerdo hace unas semanas que me invitaron a la Universidad Norman Berliner a comentar el Plan Nacional de Planificación, no sé cómo se llama, y estaba ahí el director de la Oficina Nacional de Planificación, que empecé diciendo que no sé por qué me habían invitado a esa conferencia si yo no creo en la planificación, ¿no? Y se suscitó todo un debate, creo que hubo una confusión, porque me invitaron a mí a comentar el proyecto de planificación nacional. Comprenderán que no estuve de acuerdo ni siquiera en la carátula del documento. Pero en fin, Félix lo explica mejor que yo. La planificación, la economía socialista, basada en órdenes políticas, en prioridades políticas, es imposible porque sustituye el sistema de precios por los prejuicios y los deseos de los políticos, y eso es imposible de sustituir. Los precios son un mecanismo que transmite información en el mercado. Se ha dicho muchas veces, se hace la comparación entre los precios y un termómetro. No se dice los precios son el equivalente a un termómetro, a los grados centígrados o a los grados Fahrenheit. Tú no bajas o subes la temperatura rompiendo el termómetro, pues. Lo único que haces es ignorar la realidad.
Bueno, eso pasó con el socialismo, pues. Eso es explicado en este libro. Como los socialistas de todos los pelajes decidieron romper el termómetro, nunca supieron lo que estaban haciendo y llevaron a la humanidad a un genocidio, que es la historia viviente del siglo XX. Ya en 1921, Mises le decía a los socialistas: no puede haber cálculo económico en una economía planificada. Y hubo un famoso debate con Lange y Lerner, famosos economistas socialistas de la época, respecto de la posibilidad o la imposibilidad del cálculo económico. Siendo imposible el cálculo económico en una economía socialista, simplemente la economía socialista no va a funcionar nunca. Y nunca funcionó, como bien está reseñado en los primeros capítulos de esta obra, donde se da cuenta del fracaso sistemático en muchos países del socialismo, siempre plagado de muerte y de miseria. Por si fuera poco, no es solamente un problema, digamos, técnico, como podría decirse, si la planificación funciona o no, por esta discusión académica de la función de los precios. También hay un problema de fondo. El socialismo no puede funcionar porque se basa en una teoría equivocada, que es el valor trabajo. El valor no es objetivo, el valor es subjetivo. Félix Álvarez lo explica en un capítulo de este libro. Está didácticamente explicado para todas las personas que lo puedan leer, que no sean académicos o que no tengan una formación en materia económica. La teoría del valor trabajo es simplemente un error, porque parte de suponer que la economía es un juego de suma cero, que la economía es una situación de equilibrio, donde todo está en equilibrio y donde las cosas se intercambian porque equivalen entre sí. Ese es un error. Cuando las cosas equivalen, nadie intercambia nada. Pongamos un ejemplo muy elemental. En la economía más simple, ¿cuál es la transacción económica básica? El trueque. No hay moneda. Entonces, en una economía, supongamos por un minuto, que yo tengo un perro y tú tienes un gato. Entonces tú quieres cambiar tu perro por mi gato y yo quiero cambiar mi gato por tu perro. ¿Cambiamos el gato por el perro porque equivalen? ¿Porque son iguales? No, si fueran iguales tú te quedas con tu gato y yo me quedo con mi perro. ¿Por qué cambiamos el gato por el perro? Porque tú le das más valor a mi gato o a mi perro y yo le doy más valor a tu gato. Los valores son subjetivos, no son objetivos. Marx no tenía idea de lo que estaba hablando, nunca tuvo idea de lo que estaba hablando, por eso nunca acabó el Capital. Se dio cuenta, eso dicen los historiadores, se dio cuenta. Al final no era tan bruto, por supuesto, se dio cuenta de que no funcionaba el sistema marxista y por eso nunca lo terminó. Porque no hay explicación. El intercambio no existe en situación de equilibrio, solo existe en situación de desequilibrio. Yo intercambio cosas que no equivalen, no cosas que equivalen. Si hay cosas que equivalen, el intercambio es cero. Como el valor es subjetivo, hay intercambio. Yo le doy más valor a lo que recibo que a lo que doy. La economía, el mercado, es una situación de desequilibrio. Como los socialistas creen, y los abogados también, que son socialistas todos los abogados, ¿no? Con alguna excepción por ahí, por supuesto. Los socialistas creen, ¿no es cierto?, que el mercado es una situación de equilibrio, que las prestaciones de un contrato son equivalentes. Mentira, pues. Si son equivalentes, si hay equilibrio, no hay intercambio, no hay mercado. El mercado es desequilibrio permanente, porque el valor es subjetivo. En sus propios términos, Félix Álvarez explica esto, que está en las profundidades, en los intestinos del marxismo. Si nos apartamos del valor trabajo, simplemente no hay socialismo que postulemos nunca. Podríamos seguir analizando los otros capítulos del libro de Félix. Sé que el tiempo es tirano, voy a irlo produciendo, no voy a ampliar mucho más. Pero, digamos, si el cálculo económico es imposible, si el fundamento teórico del marxismo, la teoría del valor trabajo, es un error,
porque el valor no es objetivo, sino subjetivo. Hay una pregunta sugestiva que hace Félix a lo largo del libro y lo plantea de varias maneras, una negativa y una positiva. Dice en un determinado momento: el socialismo no ha logrado sacar de la pobreza a los pueblos. Y luego se vuelve a preguntar hacia el final, ¿no es cierto?, cuáles son las razones por las cuales no se ha podido sacar de la pobreza a las sociedades en el mundo socialista. Esto me invita a mí a un tema que he planteado en varias oportunidades y que creo importante nuevamente discutir a propósito de la presentación del fracaso del socialismo en el mundo. La pregunta que quiero compartir con ustedes es respecto de las causas de la pobreza. Todas las personas que escriben sobre el socialismo o sobre el capitalismo plantean directa o indirectamente la misma pregunta: ¿cuáles son las causas de la pobreza? Bueno, yo quisiera plantearles a ustedes una tesis: que el socialismo, que la pobreza no tiene causas, que la pobreza es incausada. La pobreza es el estado natural del hombre. En estado de naturaleza, el hombre es pobre. Nacemos calatitos, en todo sentido: moral, social, económico. El estado de naturaleza es la pobreza. ¿Qué causas es la riqueza? ¿Cuáles son las causas de la riqueza? Trabajo, el respeto a los contratos, la propiedad privada, la civilización. En la naturaleza no hay riqueza. En la naturaleza solo hay pobreza. Se lucha contra la pobreza. La civilización es una gesta que está dirigida a sacar al hombre del estado de naturaleza y a crear riqueza. Hace casi 300 años, un señor, un humilde profesor de filosofía moral en Edimburgo, Adam Smith, publicó un libro muy famoso llamado Investigación sobre el origen y causas de la riqueza de las naciones. Ese libro, que fundó, dicen que es el libro precursor de la economía, no se llama Investigación sobre el origen y causas de la pobreza de las naciones. Smith la tenía clara: los socialistas no. Muchos de nuestros políticos que son socialistas, hay creo una excepción que está presente, dos que están presentes acá que no son socialistas entre los políticos peruanos, en actividad me refiero, porque acá hay un par en el panel, ¿no es cierto?, que creen que la pobreza tiene causas. La pobreza no tiene causas. Eso es culpa, por supuesto, de Rousseau, que torció el concepto de estado de naturaleza. En la historia de la filosofía política, el concepto de estado de naturaleza es muy distinto de Hobbes a Rousseau. En Hobbes el estado de naturaleza es aterrador. Leviatán es necesario para imponer la paz y el orden en un mundo en el cual todos se matan entre sí. La famosa expresión homo homini lupus, ¿no es cierto?, aludía precisamente a esa situación de violencia. Bueno, en el estado de naturaleza rusoniano, al siglo después, un siglo después, resulta que el estado de naturaleza se vuelve bueno. Y el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y que tenemos que volver los ojos a la naturaleza. Todo este ecologismo o neoecologismo no es sino una forma burda, una vulgata rusoniana, que lo que pretende es encontrar la virtud en la naturaleza cuando no existe ninguna virtud en la naturaleza. Yo no creo en el derecho natural. Yo creo que el derecho es producto de la civilización, es creación de los seres humanos. En la naturaleza no hay derecho. En la naturaleza solo hay muerte, destrucción. El grande se come al chico. En la naturaleza no hay amor. Somos los hombres los que hemos creado el amor, la moral, los valores, los principios.
Somos los hombres los que hemos creado, junto con el lenguaje, el orden moral. ¿Quién enseña el lenguaje? La madre, no dice en lengua materna, también enseña a la madre las reglas morales. Y se transmiten de una generación a otra. La civilización es la estrella de la vida de los hombres, no la naturaleza. Hemos escapado de la naturaleza. Por eso yo insisto, cuando me invitan a la playa y me obligan a caminar ahí por los arenales, digo, si el hombre se ha escapado de esto 3000 años, ¿por qué tenemos que regresar ahí? Si la civilización consiste precisamente en vencer a la naturaleza, en construir valores morales que no hay, con independencia de la voluntad humana. Sé que el tiempo se termina, solo quiero terminar diciéndoles, el libro de Félix Álvarez es una espléndida presentación de todos los errores del socialismo. Debe ser leído con pasión y con intensidad. Y espero sea el principio de muchos libros más que salgan y se publiquen para combatir directamente en la sociedad peruana, para defender los valores y principios de la libertad. Y ese camino que nos abre el día de hoy, la iniciativa de Lampadia y la creatividad de Félix Álvarez, debe ser enormemente aplaudido por todos nosotros. Muchas gracias. Y solamente quisiera terminar manifestando de que los que defendemos la democracia, los que defendemos el libre mercado, no podemos seguir en la mayoría de los casos con brazos cruzados. Tenemos que actuar porque las amenazas son muy grandes. En 2026 la izquierda peruana es muy posible que presente un bloque único. En cambio, la derecha peruana, los sectores democráticos están divididos. Y si continúan así, pues entonces las amenazas contra nuestra democracia, contra nuestro sistema económico, se pueden concretar. Impidamos eso, actuemos. En el libro pongo algunos lineamientos a seguir, que pueden ser enriquecidos justamente para fortalecer nuestra democracia y asegurar de que la economía de mercado que tanto beneficio ha dado al Perú en las últimas décadas, pues continúe, porque puede incrementarse aún más. Si hacemos una reforma de Estado, si hacemos una reforma de educación y otras reformas importantes, podemos lograr que el desarrollo económico de Perú sea uno de los más altos del mundo en beneficio de todos. Agradezco nuevamente a Lampadia, a los panelistas y a todos ustedes. Gracias. Bueno, entonces, con esto terminamos la sesión. La presentación de este libro está a su disposición. Me imagino que varios de ustedes ya lo han recibido. Agradezco muchísimo la participación de Francisco Tudela, de Enrique Gersi, y por estas verdaderas conferencias que nos han dado tan interesantes acerca de estos temas, que han redondeado perfectamente el asunto y han presentado y han puesto en valor el libro que Lampadia ha publicado. El libro de Félix Álvarez. Muchísimas gracias a ustedes y buenas noches a todos.